porque ¿qué nación grande hay? Ese es el tema que vamos a estudiar este día miércoles y de hecho es bastante curioso porque es el tema de toda la semana y se refiere a esa bendición que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de su santa ley. Y bueno, estos días que faltan vamos a hablar sobre la implicación que tiene esto de ¿qué nación grande hay? Esta pregunta, pero hoy vamos a conversar específicamente sobre esa bendición que Dios le dio al pueblo de Israel, así que agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que siempre nos acompaña para estos comentarios. Le invitamos a usted que está en sintonía de Radio Adventista o viendo esta transmisión, que nos acompañe en una oración para pedir que Dios nos dirija. Bondadoso Dios y Padre eterno, necesitamos de tu gracia y tu amor siempre, en especial para tratar temas como el de hoy, para que podamos equilibrarlo en nuestra mente y nuestro corazón y sepamos cuál es tu voluntad para nuestra vida. Pedimos de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me pareció curioso, Pastor Dani Perla, que la lección argumenta o presenta la idea de que es posible argumentar que en los textos que leeré en un momento se encuentra el mensaje de todo Deuteronomio. Y me llamó la atención eso y por eso quisiera que usted comentara al respecto, porque ¿qué es lo que está diciendo realmente Dios ahí para el pueblo de Israel? De tal manera que se pueda argumentar eso, que ahí está el centro o el mensaje central de todo Deuteronomio. Nos referimos, para que usted pueda buscarlo en su casita, a Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9. Recuerde que estamos estudiando Deuteronomio de manera temática, por eso es que a veces estaremos en los primeros capítulos, a veces un poco más adelante. Dice Deuteronomio 4, versos del 5 al 9, de la siguiente manera. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como lo es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué está tratando de señalarles Dios al pueblo de Israel, pastor? Muy bien, tal como usted ha expresado muy bien, este es el mensaje, podemos decirlo, central de la revelación de Dios para su pueblo en relación por qué fue que Él los sacó de la tierra de Egipto, Muy bien. por qué Él les dio leyes, por qué Él les dio ordenanzas y dice algunas cosas extraordinarias. Yo tuve que leer varias veces este pasaje para captar el significado, para más bien admirar lo que Dios estaba haciendo con ellos, porque primero Dios los rescata sin ser ellos nada, Claro. pero luego Dios viene y quiere bendecirlos, pero la fuente de esa bendición radicaba en su obediencia, y eso es lo que Dios les dice: cuando ustedes obedezcan, ustedes van a ser bendecidos. ¿Y por qué eso es así? ¿Será que Dios es un Dios caprichoso que dice, bueno, yo quiero que hagas esto porque yo lo digo? Yo creo que no. La razón por la que Dios desea que nosotros obedezcamos es porque Él es el creador de la vida y de las leyes que sustentan la vida. Amén. Entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es como cuando alguien compra un aparato y viene una instrucción, un manual con una guía para poder darle mantenimiento, para poder operar de una manera adecuada ese aparato. ¿Será porque el fabricante es caprichoso y dice, no, es que yo quiero que sea de este aceite, yo quiero que sea de esta manera? No, es porque él lo fabricó y él sabe qué producto o qué manejo es el más adecuado. Es lo mismo con Dios, pero no solamente eso, sino que Dios les dice que obedecer y guardar su ley es su sabiduría
y su inteligencia. Creo Eso que lo vamos a estudiar en dedicar, profundidad, ¿no? para esa frase, conocerla un poco mejor, vamos a dedicar una lección para eso. Y aparte de eso, lo que Dios les dice también, un Dios, y esto es lo que a mí personalmente, hermano Gerson, es lo que más me gustó, cuando dice un Dios tan cercano como lo está Jehová, Amén. en cuanto le pedimos, en todo cuanto le pedimos, un Dios tan cercano. Creo que esa era la ventaja que Amén, tenía sí. el pueblo de Israel. Recordemos que las naciones vecinas, naciones que eran paganas porque no adoraban al Dios verdadero, ellos tenían sus dioses, ellos Habían tenían sus inventado dioses bastantes. de madera, de piedra, adoraban demonios, hacían esto. Ellos hacían cosas para agradar a sus dioses. Lo encontramos en la Biblia. Si usted va, al menos aquí en El Salvador, va a las ruinas que hay, se llaman prehistóricas, donde estuvieron los nativos de estas tierras. Allí nosotros encontramos que ellos hicieron sacrificios humanos, porque ellos tenían que agradar a sus dioses. Pero aquí es al revés. Sí. Aquí es Dios quien quiere agradar a su pueblo. Y está tan accesible, porque yo creo que el asunto del acceso es algo que siempre se discute. Por ejemplo, el acceso a un beneficio, el acceso al agua, el acceso a un préstamo, el acceso a internet, el acceso a esto. Y Dios le dice, mire, yo estoy accesible y todo cuanto ustedes pidan. Y me gusta mucho porque Dios no ha cambiado. A través de la oración, tú y yo tenemos a Dios tan cerca de nosotros. Dios estaba cercano, no tenían que llamarlo, no tenían que invocarlo. Dios estaba allí para ellos. Esa era la bendición que tenía el pueblo de Israel. Y ahora, pastor, me llama mucho la atención que el lenguaje también dice para que cuando la gente alrededor se dé cuenta de esto, de que ustedes obedecen, de que ustedes tienen estas leyes, digan, esta nación de verdad es una nación grande. ¿Qué impacto tiene eso respecto al testimonio que debía dar y cómo en realidad ahí estaba el gran llamado a hacer luz? Esa bendición debía ser para ese momento presente para ellos. Así es, creo que la promesa que Dios le hace aquí es la misma que le hizo a Abraham. Sí. Y es la palabra nación grande. Nación grande, o sea, ellos no sí. iban a ser cualquier nación, iban a ser una nación grande. Y se lo dijo lo mismo al patriarca de la fe. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver que Dios es un Dios de cosas grandes. Dios es un Dios que desea que sus hijos puedan ser bendecidos. ¿Para qué? Ahora, no para ellos mismos. Claro. Y aquí viene lo del testimonio, sino para que ellos fueran bendición para otras personas. Pero la gente iba a ver, normalmente nosotros cuando alguien ha tenido éxito en una cierta área lo escuchamos. Por ejemplo, Sí. hay personas que se dedican, voy a poner una ilustración, por ejemplo, un basquetbolista que ha sido famoso y él va a dar algún tipo de tutoría, de enseñanza a otro, pues lo van a escuchar Claro que porque sí. él ha sido una persona exitosa, un entrenador de fútbol. Normalmente la mayoría, hay una excepción por ahí, es muy notable, pero la mayoría son jugadores que fueron exitosos en sus equipos cuando ellos jugaban. Y así lo podemos ver, expresidentes de países, después de su cargo, ellos andan dando charlas y la gente los oye porque ven que tienen la experiencia. Ahora, ¿por qué las naciones vecinas iban a escuchar a Israel? ¿Por qué los iban a ver a ellos? ¿Por qué? ¿Qué tenía Israel? Normalmente una nación, ¿por qué se distingue? Bueno, su ejército, su poderío militar, económico, la ciencia, la tecnología. Pero Israel, ¿por qué se iba a distinguir? Porque Dios los iba a prosperar a través de la obediencia a su ley. Las cosas iban a funcionar. ¿Sabe que esto se cumplió parcialmente? Pues nunca se pudo cumplir como Dios lo quiso, Sí. pero se cumplió parcialmente en el tiempo de Salomón, Sí. cuando venían reyes de otras naciones para escuchar la sabiduría, para ver lo que él había construido, para ver cómo tenía organizado al pueblo de Israel. Eso fue una pequeña muestra. Entonces, esta era una obra misionera en la cual iba a ser tipo imán. El testimonio de ellos atraería a las naciones vecinas. Qué tremendo. Bueno, tenía una gran responsabilidad. Pastor, bueno, por lo que dice ahí el texto, Dios les había dado muchísimo y ahora ellos debían responder. Pero trayéndolo a nosotros, Dios nos ha dado mucho en Cristo Jesús, nos ha dado la salvación y eso no solamente es mucho, eso es muchísimo, más de lo que imaginamos o podríamos esperar. Entonces, pastor,
¿cómo debemos responder nosotros? A partir del hecho de cómo debía responder el pueblo de Israel a tan grande bendición para ser llamado una nación grande en la mente y en los ojos de Dios, ¿cómo debemos responder nosotros? Yo creo que la gratitud es la mejor respuesta. De hecho, la ingratitud es la que lleva a la apostasía. Como dice Romanos 1, no le dieron gracias a Dios. Y ahí viene el camino descendente. Cuando no reconocemos a Dios, yo creo que la mejor manera que nosotros podemos responder es con gratitud y haciendo lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, obedeciendo a su palabra, viviendo una vida ordenada. Al final, las leyes lo que significa es orden, es orden, porque Dios ha hecho un orden. Todas las cosas llevan un orden. Cuando no hay orden, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, la mejor manera que nosotros podemos responder a tanto que Dios ha hecho por nosotros es a través de nuestra gratitud, amándolo a Él. Y como lo resumió Jesús muy claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Era lo mismo para el pueblo de Israel, es lo mismo para nosotros hoy. Solo que ahora tenemos todavía una motivación un poco mayor, que es que Jesús ya vino y sabemos quién es Él, el Redentor del mundo. Y por eso queremos invitarle a usted que está escuchando Radio Adventista, si no ha tomado esta decisión de darle su vida a Jesús, a que dé ese paso decisivo. Y a todos nosotros que creemos en Jesús, tenemos el llamado para vivir de acuerdo a su voluntad, para honrarlo delante de los demás, para que también digan de nosotros, de verdad, son una nación grande, un pueblo grande en este caso, ¿no? Un pueblo grande. Pastor, quisiera que oráramos por usted, por esto, para que usted nos lleve en una oración especial para que podamos responder adecuadamente a la invitación que Dios nos da. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento porque tú nos has entregado también tu bendición. Gracias porque tenemos un Dios único. Sabemos que la fortaleza del pueblo de Israel radicaría en ese Dios creador. Ahora nosotros también hemos creído que tú eres el Dios creador y te damos gracias porque has dejado tu ley, que en el centro de esa ley está contenido ese mensaje, que tú eres el Dios creador y que por esa razón durante la semana debemos apartar un día especial para estar en comunión contigo el día sábado. Bendícenos, ayúdanos para aceptar tu guía en nuestras vidas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.